Buenas noches, alumnos, alumnas, muy buenas noches. ¿Están todos? Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a tomar la asistencia. Ahí está. Bueno, podemos empezar. ¿Están todos? Hay poquitos hoy. ¿Qué están rindiendo? ¿Están con fecha de rendidas? Nosotros creo que no. La profe me exige que prendan sus cámaras, por favor, para que empecemos la clase. ¿Están grabando la clase? Bueno, muy buenas noches, chicos. Ya queda registrado, pueden apagarla. Por ahí a algunos se les traba la transmisión por la cámara, así que apaguen la cámara, no hay ningún problema si la escuchan. Hoy nos toca dar la unidad o la bolilla de la prescripción. Ustedes vieron en las clases anteriores los modos extintivos de la obligación tributaria y decían que el principal modo de extinción es el pago. El pago, por regla general, es la forma de extinguir la obligación tributaria, es por antonomasia. Excepcionalmente, tenemos como formas de extinción de la obligación tributaria la confusión y en distintos casos que deben estar permitidos expresamente y por ley, tenemos la novación,
la remisión de la deuda, la compensación o la transacción. Pero siempre viene la situación de la prescripción. Queremos saber qué es la prescripción, cómo opera la prescripción, qué significa la prescripción en materia tributaria, cuáles son las variables de la suspensión y de la interrupción, como así también cuándo se puede usar la prescripción. Y vamos a decir, como regla general, que la prescripción, y esto lo deben saber porque es pregunta de parcial y pregunta de final, que la prescripción no extingue la obligación tributaria. Sí extingue la acción para exigir su cumplimiento. Es decir, y vuelvo a repetir, la prescripción no extingue la obligación tributaria, sí extingue la acción que tiene el fisco para exigir su cumplimiento. De tal forma que yo les quiero hacer una pregunta en el sentido de que si tienen idea o saben algún concepto o algún ejemplo de prescripción. Les voy a comentar que la prescripción es un instituto del derecho que se puede usar para adquirir derechos o para librarse de los mismos o de obligaciones. La prescripción, ¿sí?, es definida como un modo de adquirir el dominio de una cosa o de librarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas por ley. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la prescripción en términos generales es un modo de adquirir el dominio de una cosa o de librarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas por la ley. A nosotros nos atañe y nos interesa la prescripción liberatoria. La prescripción liberatoria en materia de derecho tributario porque beneficia al contribuyente. Esta institución del derecho se fundamenta en el interés general. Se considera que estamos ante un derecho público y al estar ante un derecho público, ¿sí?, deben existir certezas y seguridades jurídicas para proteger a los individuos, en este caso a los contribuyentes. No puede quedar indefinidamente en el tiempo, la potestad del Estado para iniciar las acciones de cobro, de multa o de ejecución. ¿Se entendió? Con lo cual, el derecho civil y el derecho tributario nos dan la posibilidad de que se libre al deudor, que es el contribuyente, porque se le prohíbe, al haber pasado el tiempo que estipula la ley, al Estado de ejercer las acciones de cobro. En materia tributaria sustantiva, tiene trascendental relevancia e importancia la prescripción liberatoria. Cuando hablamos de prescripción en materia tributaria, hablamos de prescripción liberatoria. Pierde por el transcurso del tiempo el Estado el derecho de cobrar o de iniciar alguna acción. ¿Quién se beneficia? El contribuyente, la contribuyente, que son los deudores. ¿Se va entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, alumnas? Por favor, porque es larga la bolilla de prescripción y debemos continuar la clase que viene, por eso me interesan que hagan todas las preguntas o las acotaciones que estimen necesarias. No sé si tienen alguna duda. No. Decimos que la prescripción liberatoria permite librarse de una carga o de una obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas por la ley.
En materia tributaria nos interesa la prescripción liberatoria. ¿Sí? La prescripción responde, como ya les dije, a los principios de certeza y de seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. No podemos tener indefinidamente en el tiempo las acciones del Estado para cobrar, para exigir, para multar, para ejecutar. De tal forma que los requisitos que tenemos que tener para la liberación del deudor en materia tributaria son dos. Los requisitos para que acaezca la prescripción liberatoria son dos: el transcurso del tiempo indicado en la ley y el silencio o la inacción del titular del derecho, que es el Estado. ¿Cuáles son los requisitos para que prospere la prescripción liberatoria? Son dos: el transcurso del tiempo indicado en la ley y el silencio o la inacción del titular del derecho, vale decir, el Estado. Determinados juristas nos enseñaban que este tipo de prescripción liberatoria presenta distintos caracteres que se aplica a todo tipo de bienes y derechos que no hayan sido exceptuados por alguna disposición legal. Es el primer carácter. El segundo carácter es que requiere la conjugación del tiempo y la inacción del Estado por ese tiempo que fijó la ley. ¿Sí? De tal forma que sí o sí, y es condición sine qua non, de que haya pasado el tiempo y que durante ese tiempo haya inacción del titular para ejercer los derechos de cobro, por ejemplo. Entonces, volvemos a repetir que en materia tributaria sustantiva, lo que nos interesa estudiar es la prescripción liberatoria. ¿Y cuáles son los requisitos para que exista prescripción liberatoria? Son dos: el transcurso del tiempo indicado en la ley y dos, el silencio o la inacción del titular del derecho. Esto es como regla general, ¿sí? La situación que nosotros estamos estudiando trajo aparejado distintos debates en el derecho civil y en el derecho tributario, ¿sí? Con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí?, se modificó sensiblemente dos artículos de este código que actualmente está en vigencia, disponiendo que el plazo de la prescripción en términos generales es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local, ¿sí? Y asimismo, el nuevo Código Civil le faculta a la legislación local a regular términos de prescripción liberatoria en cuanto a los plazos de los tributos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la sanción del Código Civil, porque el instituto de la prescripción viene del Código Civil y de la Constitución, ¿sí? Y ustedes saben que el derecho tributario sustantivo tiene autonomía, con lo cual tiene plazos específicos dispuestos en la ley 11.683. A falta de plazos, usted va a recurrir a lo estipulado en el Código Civil, ¿sí? Recordemos que con la modificación del Código Civil, ¿sí?, se han incorporado dos nuevos artículos en donde establecen como regla general el plazo de prescripción de 5 años, excepto que esté previsto uno distinto en la legislación provincial, y además el artículo 2532, el 2532, ¿sí?, establece que las legislaciones locales podrán regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de los tributos. ¿Por qué es importante esto que yo les digo, chicos? ¿Sí? Porque en materia tributaria nosotros tenemos
plazos específicos que por la autonomía del derecho tributario material son distintos a los normales. Y cuando nosotros hablamos de la ley 11.683, los plazos de prescripción están contemplados en esa ley o en determinadas leyes específicas de tributos nacionales. ¿Sí? De tal forma que no es descabellado analizar la modificación del Código Civil, porque el Código Civil, con su nueva modificación, estipula que las legislaciones locales, vale decir las provincias, pueden regular plazos de prescripción liberatoria distintos. El Código Civil, por el artículo 75, inciso 22 y 12, ha sido modificado en ejercicio en función de las facultades que tienen los legisladores y las legisladoras nacionales, porque es una facultad del Congreso. Entonces, al haber echado mano en la modificación del Código Civil al plazo de prescripción liberatoria y al facultar a las legislaciones locales a modificar los plazos de la prescripción liberatoria, puede traer aparejado conflictos de intereses cuando haya algún tipo de divergencia jurídica en materia tributaria. Más allá de eso, quiero que ustedes sepan y tengan en claro que la prescripción liberatoria que estamos estudiando se va a regir pública y exclusivamente por la ley 11.683 y los plazos que en ella se establecen. Y vuelvo a repetir una vez más, la prescripción liberatoria no extingue la obligación tributaria, sí extingue la acción para exigir su cumplimiento. Esa acción que está en manos del Estado, esa acción que está en manos del titular del crédito tributario, que es el Estado. Y vuelvo a repetir, los modos de extinción de la obligación tributaria son los siguientes. El principal modo es el pago. Excepcionalmente, la obligación tributaria puede extinguirse por confusión y en casos expresamente permitidos por novación, por remisión de deuda, por compensación o transacción. La obligación tributaria no se extingue por la prescripción. La prescripción extingue la acción para exigir su cumplimiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Los requisitos. Sí, le escucho. ¿Alguien dijo algo? ¿Preguntó algo? Por favor, chicos, presten atención porque siempre se equivocan en estas preguntas, ¿no? Modo de extinción de la obligación tributaria y modo de extinción del poder del fisco para cobrar. Son dos cosas distintas. Bueno, continuamos. A saber, los requisitos para que prospere la liberación del deudor, es decir, para que prospere la prescripción liberatoria, son dos. El transcurso del tiempo, que está indicado en una ley, y el silencio o inacción del titular del derecho. ¿Sí? Decimos que es consustancial a la prescripción que concurran distintos aspectos. Vale decir, para que se dé la prescripción liberatoria deben concurrir ciertos aspectos esenciales. No es que solamente dice la prescripción se opera para las acciones del fisco, para el cobro de los impuestos a los 5 años. No solamente tiene que estar estipulada en ley, que ya la vamos a ver, sino que deben darse distintos aspectos fundamentales. Para que prospere la prescripción liberatoria, primeramente debe tenerse presente lo siguiente. El periodo de tiempo para que opere no puede ser establecido por la voluntad privada, sino pura y exclusivamente por la ley. Es decir, el periodo de tiempo que debe ocurrir, que debe pasar, que debe transcurrir para que opere la prescripción liberatoria, no puede ser establecido por voluntad del fisco y del contribuyente, sino única y exclusivamente por la ley.
Recuerden ustedes que cuando opera la prescripción liberatoria es a favor del contribuyente. Entonces, uno de los aspectos principales es que ustedes sepan que este periodo de tiempo que debe operarse para que acaezca la prescripción liberatoria debe ser establecido pura y exclusivamente por la ley. Por eso, si ustedes buscan la ley, la 11.683, a partir del artículo 56, vamos a tener este capítulo de prescripciones y van a ver muchísimos plazos y circunstancias fácticas jurídicas que van a ser referidas a determinadas situaciones específicas, porque cuando hablamos de prescripción liberatoria, estamos hablando de algo que beneficia al contribuyente y que le prohíbe al fisco ejercer acciones de cobro, por ejemplo. Esta bolilla ustedes la van a tener que estudiar desde el artículo 56 al 60 y sí van a tener que saber cómputos de términos generales, no específicos, porque tampoco se lo van a poder acordar, están estudiando para contador, no para abogado. De tal forma que estos lineamientos genéricos que yo le estoy esbozando le van a servir para poder desarrollar eventualmente en un final el tema de prescripción liberatoria. Otro de los aspectos sustanciales que deben suceder para que ocurra la prescripción es el siguiente, ¿sí? Miren, el Código Civil permite que la prescripción se articule por vía de acción o de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que la prescripción usted la puede interponer cuando crea pertinente en ejercicio de sus derechos para que no le cobren determinado impuesto, o la puede oponer en forma de excepción. ¿Qué significa excepción? En forma de defensa, ¿sí? Puede funcionar como acción, por ejemplo, frente a la imposibilidad de enajenar un inmueble por estar impago los impuestos. ¿Vale? Es decir, nosotros no podemos vender un inmueble porque ese inmueble tiene deuda del impuesto inmobiliario. Y si esa deuda de ese impuesto inmobiliario se halla prescripta, ¿qué vamos a hacer como vendedor o como propietario? Podemos iniciar una demanda contra el fisco para que así se declare, ¿sí? Quedando de esta manera sin deuda el inmueble y con la posibilidad de escriturar, ¿sí? ¿Qué se hace generalmente en los casos? Una persona quiere vender un inmueble, le piden el libre de deuda de impuesto inmobiliario en el municipio, sale de que está debiendo impuesto inmobiliario de hace muchos años y el propietario, como está interesado en vender el inmueble, ¿qué hace? Presenta una nota pidiendo que se prescriban, ¿sí?, los impuestos que están desde 5 años hacia atrás, por ejemplo. ¿Alguna vez alguien de ustedes fue a hacer algún trámite al municipio de donde son y pidió la prescripción de los tributos municipales, como por ejemplo el impuesto inmobiliario? ¿Alguna vez alguien fue o hizo alguna nota de similar trascendencia? Quizás lo han hecho. Por lo general, cuando comienza el año o cuando termina, los ciudadanos se acercan a los municipios para pagar el impuesto inmobiliario. Y por ahí tienen una deuda de muchos años hacia atrás y piden la prescripción. Cuando la piden, sin que el Estado le haya hecho juicio, significa que estamos ejerciendo este derecho por vía de acción. ¿Y cuándo opera por vía de excepción? Cuando nosotros hablamos de excepción, hablamos de defensa. Cuando, por ejemplo, nos corren traslado, ¿sí?, de el juicio de ejecución fiscal, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es la vía ejecutiva judicial que tiene el fisco para hacer efectivo su derecho de cobro. Y cuando a usted lo notifican de esta demanda, puede oponer, es decir, puede contestar e interponer determinadas y exclusivas defensas o excepciones. Una de ellas es la prescripción, diciendo: señores, ustedes no me pueden cobrar porque este tributo ya está prescripto. La acción que tenía el fisco para cobrarme este impuesto ya está prescripta porque pasó más de 5 años. Entonces,
decimos que es consustancial a la prescripción que ocurran determinados aspectos. El primero es el tiempo que debe ser establecido pura y exclusivamente por la ley y no puede ser establecido por voluntad del fisco y de los contribuyentes. El segundo aspecto es que la prescripción se puede articular por acción o por excepción / defensa, ¿sí? No es que hablamos de excepción como la excepción a la regla. Cuando hablamos de excepción, en términos jurídicos, hablamos que significa la defensa que puede interponer el contribuyente para defender sus derechos. El tercer aspecto muy fundamental que ustedes deben saber es que la prescripción no opera de pleno derecho, salvo en materia penal en la que puede ser declarada de oficio, ¿sí? El juez no puede declarar de oficio la prescripción. Eso lo establece el Código Civil y Comercial en su artículo 2552. ¿Por qué es fundamental que sepan esto? Porque siempre la prescripción debe pedirla el contribuyente, ya sea por acción, por voluntad propia. En el caso del ejemplo que teníamos, queremos vender la casa y no la podemos vender porque hay deuda de impuesto inmobiliario. Vamos y presentamos una nota o iniciamos una demanda para que se prescriban esos tributos que no fueron cobrados por el Estado, por el fisco, o por excepción a través de la interposición de una defensa. ¿Qué quiere decir que no puede declararla de oficio a la prescripción el Estado? Porque como es un instituto de orden público, hay que requerirlo porque libera de la facultad y de la posibilidad al Estado de cobrar los tributos. Entonces, al no operar de pleno derecho, siempre hay que peticionarla. Después sí resolverá el fisco. La única prescripción liberatoria que opera de pleno derecho es en materia penal, que se puede declarar de oficio, porque es en beneficio del contribuyente, ¿sí? Y están en juego derechos como la libertad individual y personal. ¿Cuál es el cuarto aspecto esencial para que prospere la prescripción? Es que ésta debe oponerse dentro del plazo específico, vale decir, cuando lo estipula la ley. ¿Cuándo vamos a oponer la prescripción? En el caso cuando contestemos la demanda, ¿sí? O en los procesos de ejecución cuando nos notifiquen y nos corren vista del mismo, ¿sí? Es decir, la prescripción se va a peticionar por acción o por excepción dentro de los plazos procesales que estipula la ley. En el caso de los juicios de ejecución fiscal, nosotros lo vamos a oponer a la defensa de prescripción liberatoria al contestar la demanda, ¿sí? En el caso de alguna intimación simple, podemos interponer una nota simple pidiendo que se declare prescripto determinado tributo porque pasó el tiempo y el Estado no ejerció su derecho, su obligación del cobro, ¿sí? Como es una institución de orden público, chicos, es irrenunciable la prescripción futura. No podemos renunciar a una, y tampoco podemos permitir que por voluntad de parte se renuncie a una prescripción futura, ¿sí? Sí se puede renunciar a una prescripción cumplida cuando hay reconocimiento de deuda, por ejemplo, de parte del contribuyente para con el fisco, ¿sí? Pero no podemos renunciar a una prescripción futura. ¿Qué es lo que decimos los abogados? Que cuando la prescripción está cumplida, pasó el tiempo que dice la ley, pasaron los 5 años, los 10 años, ya el fisco pierde la posibilidad de ejercer el derecho de cobro o las acciones de cobro o las acciones para determinar la obligación tributaria o lo que fuere. Pero si nosotros vamos y pagamos, estamos tácitamente aceptando la renuncia a esa prescripción cumplida. A fin de que comience a correr la prescripción, es necesario, chicos, que el crédito exista y que pueda exigirse. Si el crédito no es exigible,
la prescripción no corre, ya que el tiempo para prescribir debe ser un tiempo útil para el ejercicio de la acción. Esto es fundamental también que ustedes sepan que la prescripción, para que opere la prescripción liberatoria, es necesario que exista realmente ese crédito y que sea exigible, ¿sí? No que sea abstracto, sino que realmente exista el crédito a favor del Estado. Si el crédito no es exigible, la prescripción nunca puede correr, ¿sí? Ya que el tiempo para prescribir, ¿sí?, debe ser un tiempo útil para el ejercicio de la acción. Es decir, debe estar contemplada la deuda, ¿sí?, en cabeza del contribuyente para que el fisco pueda exigir el pago de esa deuda, ¿sí? Y vuelvo a repetir que la prescripción no produce la extinción de la obligación, sino de la acción para exigir su cumplimiento, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna duda? Los que están prestando atención. No, profe. Profesor, una consulta. Sí, por favor. Sí. Me Cuando gusta que usted, participen. No participan, no se van a sacar la duda nunca. sí, cuando usted dijo que la prescripción no opera de pleno derecho, que Sí. es a pedir. Bueno, acá no me acuerdo si hace 2 años o 1 año, creo, en el municipio de la provincia salió una resolución prescribiendo los periodos anteriores a 2015. Eso, digamos, ¿se puede hacer? ¿A dónde? ¿En qué municipio? Discúlpame. Capital. ¿Qué decía? ¿No te acordás más o menos cómo decía? Ay, yo la tengo a mano porque la leí. No me acuerdo mucho. Bueno, pero la regla general es que la prescripción no opera de pleno derecho. Hay que solicitar, claro, ya sea por acción o por excepción. Es decir, ya sea haciendo una simple petición o defendiéndose en algún juicio. ¿Se entendió? Excepción es defensa. sí, Pero cuando el fisco, por voluntad propia, realiza una declaración de voluntad dando prescripta sus derechos y sus facultades para hacer el cobro, está en todo su derecho. Yo no creo que nadie se oponga, ¿no? Ningún contribuyente se oponga porque los beneficia a todos. Ahora, si es, a ver, habría que ver los términos. Yo la verdad que no he visto eso. es perdón, ¿no? Es la ordenanza 648 que salió en diciembre del 2019. ¿Y no te acuerdas la parte sí, resolutiva? Sí, le leo así muy poquito. A ver. Dice, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta en reunión ha acordado y ordena declarar prescritas acciones y poderes del organismo fiscal para exigir el pago de tributos municipales, para aplicar y hacer efectivas las multas por infracciones vinculadas a los mismos, correspondientes a obligaciones y periodos fiscales devengados hasta el 31 de diciembre del año 2014 inclusive, con excepción de aquellos casos en que, respecto de tales tributos o multas, se haya verificado alguna de las causales provistas por el artículo 3. Que es la interrupción de la prescripción. La prescripción de las acciones y poderes fiscales, interrupción. Perfecto. Bueno, en ese caso entiendo que con un criterio de sentido común se sacó esa ordenanza porque deben haber sido innumerables los planteos de prescripciones y en cada planteo de prescripción en la Dirección de Renta Municipal se le debe correr vista a asesoría jurídica o asesoría legal y debe salir una resolución que determina prescripta el periodo que se reclama. Al haber tantos contribuyentes en Salta, fíjate vos que en la ciudad de Tartagal más debe haber 20.000 contribuyentes, imagínate lo que es Salta, deben haber sacado esa normativa a través del Consejo Deliberante para que se dé por prescripta las acciones del fisco para ejercer el cobro hasta el año 2014, porque si vos sacás las cuentas son 5 años, 2014, porque salió en el 2019, me dijiste, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, entonces, si vos contás el 2019, la fecha que salió hacia atrás 5 años, llegamos al 2014. Desde el 2014 hacia atrás, lo declara prescripto a los derechos del fisco para hacer efectivo el cobro o multa. ¿Estamos de acuerdo? Lo hizo por una cuestión
me parece a mí, de eficacia y eficiencia administrativa y por oportunidad, mérito y conveniencia. Porque vos fijate que debe haber habido innumerables reclamos de prescripción de la acción individuales, ¿se entiende? Entonces, en cada petición, Renta le debe correr vista a la asesoría jurídica de su área o del municipio y debe salir un acto administrativo. ¿Se entendió? Entonces, imagínate que haya 1000 pedidos por mes. En 10 meses son 10.000 pedidos de prescripción. ¿Se entiende? Claro. Entonces, claro, por una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, sale esta ordenanza que ya a través del órgano deliberativo da por acaecida la prescripción liberatoria para el cobro. Y te da justamente la excepción donde te dice, con excepción de los casos previstos en el artículo 3, que son los casos donde se ha interrumpido la prescripción o se ha suspendido la prescripción liberatoria. ¿Se entendió? Sí, perfecto. O sea que nada impide en estos casos que en este caso el municipio pueda sacar esta ordenanza, digamos. No, porque nosotros estábamos hablando que como es un instituto que no opera de pleno derecho, en este caso lo tiene que pedir el contribuyente o la contribuyente a través de un pedido, de una demanda o de la defensa, porque fue notificada en la demanda. Al haber habido tantos pedidos, señorita, el Estado se vio obligado a sacar una legislación unívoca, uniforme, para poder dar respuesta a todos los planteos seguramente que han habido oportunamente por esos periodos que no se ejerció las acciones que están en cabeza del fisco municipal, ¿se entiende? Pero fue motivada, vos recordás que salió de una ordenanza del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante está conformado por mujeres y hombres que representan al pueblo. Exacto. Es decir, a la voluntad popular. Sí. Sí, es distinto, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. Soy Lourdes Brito. Lourdes, es distinto porque salió del órgano deliberativo del Poder Legislativo Municipal. No salió un decreto, una resolución del Poder Ejecutivo Municipal dictando eso, ¿se entiende? Ahí sí hubiera sido inconstitucional, a mi ver y entender. Una cosa que sea una ordenanza y otra cosa que sea un acto administrativo. El acto administrativo tiene que salir en el caso en particular. ¿Se entiende? Claro, y a petición de parte. En cambio, acá fue distinto. Seguramente, estoy casi seguro y convencido de que deben haber habido una ola de pedidos de prescripción liberatoria desde el año 2014 hacia atrás, que se han presentado después, o sea, en el 2015, en el 2019. ¿Se entiende? Entonces, con una ordenanza que viene del órgano deliberativo, ¿sí?, que es una ley en el municipio, se da por prescriptas las acciones del fisco desde el año 2014 hacia atrás, con excepción de las que estén interrumpidas o suspendidas o en curso. Entonces se le da una solución a toda la administración pública a través de una ordenanza. Entonces, directamente vos haces un pedido. ¿Y qué hace Dirección General de Renta, Dirección de Renta Municipal o de Finanzas? No sé cómo se llama en Salta, pero debe ser Dirección de Renta Municipal. Directamente le hace lugar al pedido del particular adosando esa ordenanza que ha sido promulgada por la Intendencia. ¿Se entiende? Y no tienen que darle el trámite de rigor cuando hay una presentación espontánea o en defensa de algún derecho, que es el normal trámite. Cuando vos pedís la prescripción, vos recordás que tiene múltiples consecuencias jurídicas, constitucionales y patrimoniales. Porque si a vos te hacen lugar a la prescripción liberatoria, el fisco deja de tener el poder para iniciar el cobro, ¿sí?, y pierde de que ingrese dinero al fisco. ¿Se entendió? Y el dinero que ingresa en concepto de impuesto inmobiliario, a saber que es un tributo municipal o impuesto automotor, tiene fines diversos, que es el cumplimiento
de las funciones del Estado. Entonces, no es poca cosa que te hagan lugar a la prescripción liberatoria. En este caso, que salió una ordenanza, a mí me parece muy llamativo, porque me parece que tiene más que, si lo vemos desde el tinte político, una solución para los vecinos y las vecinas, que lo librás de pagar, en definitiva. Y si lo ves desde el punto de vista administrativo puramente, es una solución eficiente ante muchos pedidos que van a evitar el trámite normal y habitual de la presentación de la prescripción, que debe culminar con un acto administrativo, porque si no hay acto administrativo que declare prescripta determinada acción, no van a hacerte lugar a la prescripción liberatoria. No sé si logré contestar. Sí, sí, perfecto, perfecto, lo entendí, profesor. Y la última consulta es, ¿qué pasa si el contribuyente paga los periodos que ya están prescriptos por esta ordenanza? No pasa nada porque, como te vuelvo a repetir, ¿sí?, es irrenunciable la prescripción futura, pero sí se puede renunciar a la prescripción ya cumplida. Eso lo dice el Código Civil en el artículo 3965 del nuevo Código Civil. ¿Por qué vos renunciás a la prescripción cumplida? Porque tácitamente o expresamente estás haciendo un acto que te reconoce como deudor y pagás. Entonces el fisco te lo va a recibir. ¿Te das cuenta? Sí, perfecto. Entonces vos estás haciendo una renuncia tácita o expresa porque estás pagando. Es como cuando a vos te intiman en mora porque estás adeudando. Y vos que decís, no, no debo, no debo, no debo, me voy a defender. Y vas de pronto y pagás. Cuando pagás estás haciendo un reconocimiento expreso de la deuda. Entonces, si vos tenés prescripta, no sé, del periodo, por ejemplo, demos la situación que vos explicabas recién. Por ordenanza se declaró prescripta los poderes y acciones del Estado para cobrar desde el año 2014 hacia atrás. ¿Por qué 2014 hacia atrás? Porque ya se cumplieron los 5 años. Si vos cumplís 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿cuándo salió la ordenanza? En el 19. ¿Sí? Exacto. Ahí ya pasaron los 5 años. Pero si yo voy y pago, se renuncia a la prescripción, por más que haya salido la ordenanza. ¿Se entendió? Hay una renuncia expresa o tácita, vela como vos quieras, pero las prescripciones liberatorias cumplidas sí se pueden renunciar. Eso lo dice el Código Civil en el artículo 3965. Pero vos no podés renunciar a una prescripción futura porque no acaeció todavía. No es que nosotros hacemos un acuerdo entre el fisco y el contribuyente y decir, voy a renunciar a la prescripción de los próximos tributos de los próximos 10 años. No se puede. Ahora, si acaeció una prescripción y vos fuiste y pagaste, estás renunciando, para mí, no tácitamente, sino expresamente. Claro, sí, sí. Pero si, bueno, si te pones a analizar la terminología y la definición semántica y morfológica de la palabra, la renuncia expresa sería presentando una nota y pagando, y la renuncia tácita es directamente pagando. ¿Se entendió? Claro. Y el fisco no va a dejar de cobrarte. Sí. Perfecto, profesor. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguna sugerencia o algún ejemplo que quieran dar? ¿Profe? Sí. ¿El artículo que me mencionó del Código Viejo? No, del nuevo. Pero el Código Nuevo no tiene 2600. Perdón, del viejo, tenés razón del viejo. Ya tengo tantos artículos en la cabeza, pero sí, tienen razón. Ya voy a ver cuál es el que lo sustituyó. Lo que le quiero decir es que si bien nosotros tenemos la autonomía del derecho tributario sustantivo, tenemos que recurrir a las normas de fondo, que es el Código Civil, cuando haya lagunas del derecho. ¿Sí? En términos generales, ¿sí?, es irrenunciable la prescripción futura y es renunciable la cumplida, porque nada a vos te prohíbe ir y pagar. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Entonces lo que queda es, digamos, un deber moral del deudor. Y si vos querés tomarlo así, hay gente que realmente quiere pagar todos sus impuestos
y ven, sobre todo la gente jubilada, siempre consuetudinariamente todos los años va y paga al principio del año todo el impuesto inmobiliario y todo el impuesto automotor. No sé si alguna vez lo vieron. Y acá se hace un pago anual, es más, y tiene beneficios tanto para los jubilados, dependiendo de la forma de pago, todo. Bueno, entonces, además, sepan ustedes, y eso quería llegar ahí, que los códigos fiscales municipales, por lo general, establecen beneficios fiscales dentro del código para personas que sean jubiladas, pensionadas. Entonces no necesitan de una ordenanza de todos los años para darle el beneficio del descuento. Así como decía la alumna, se le da una bonificación porque ya está prevista en el Código Fiscal. Entonces, si vos pagás todo junto, no sé, del 2 de enero al 1 de marzo, te hacen una bonificación de todo el año y te hacen un descuento de hasta el 30, 40%. Eso ya está estipulado, chicos, en los códigos fiscales o en las ordenanzas tarifarias de todos los años lo estipulan para que no tenga que salir a cada rato una ordenanza diciendo denle el beneficio de la bonificación del 10, del 20, del 30% a las personas mayores de 60 años, jubilados o pensionados. Ya está previsto en el Código Fiscal, ¿me entienden? Sí, profesor, incluso acá también hay hasta exenciones del 100%. ¿A dónde? Contame, ¿en qué tributo te acordás? Casualmente impuesto inmobiliario y tasa general de inmueble para Pero debe los... ser el interés. No, para los jubilados y pensionados que cobren la mínima. Ah, Eso muy sí bien. tiene que solicitar todos los años. ¿Eso sale todos los años por ordenanza, en la ordenanza? Sale por ordenanza, sí. Ah, eso está muy bueno. Me parece una gran medida política y sobre todo económica, porque ustedes recuerden que cualquier tributo que abone el contribuyente o la contribuyente es en detrimento de su derecho de propiedad, ¿verdad? Exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejemplo que quieran dar? Estas clases de prescripción, más allá del contenido teórico, es fundamental el contenido práctico para que lo logren entender, porque siempre se le van a cruzar los conceptos de prescripción liberatoria y de caducidad, que ahí vamos a ver enseguida cuál es la diferencia. ¿Sí? Y también quiero que ustedes sepan que la prescripción adquisitiva no se trata en materia tributaria. Nosotros no estudiamos eso. La prescripción adquisitiva de dominio, ¿cuál es? ¿Cuál es la que conocen ustedes generalmente? La posesión veinteañal. ¿Se entiende? Entonces, como usted vivió 20 años en forma ininterrumpida, continua, pacífica, pública, en una vivienda, cumple los 20 años, usted ya es dueño. ¿Sí? Tiene que ir a hacer un juicio que se llama de posesión veinteañal. La posesión veinteañal es una forma de prescripción adquisitiva de dominio, del dominio. Acá no la vemos a esa. Como ahí pasó el tiempo, usted adquirió el derecho y vaya hacia un juicio para tener el título de la propiedad. En el caso del derecho tributario, nosotros vemos únicamente la prescripción liberatoria. Vuelvo a repetir cuáles son los aspectos que consustancialmente se deben dar para que exista la prescripción. ¿Sí? Esto, tomen nota de eso. ¿Sí? Primero, el periodo de tiempo para que opere no puede ser establecido por voluntad de las partes, sino únicamente debe ser establecido por la ley. Entonces, cuando vemos el artículo 57, 58, 59, 60, vemos que los plazos de prescripción liberatoria de los poderes del fisco para cobrar los tributos están establecidos, por lo general 10 años o 5 años, están establecidos en la ley. La ley salió del Poder Legislativo. ¿Sí? La prescripción se puede articular por vía de acción o por vía de excepción. Por vía de acción, ¿qué se da siempre en la mayoría de los casos en los municipios? Es donde se ejerce propiamente dicho este tema de acción de prescripción, es cuando presentan una nota por mesa de entrada pidiendo la prescripción de determinados periodos fiscales. Eso es por acción o iniciando una acción judicial. Y por excepción no es excepción a las reglas, sino cuando hablamos de excepción hablamos de defensa, interponiendo la defensa de prescripción.
Ustedes cuando lean el artículo 92 dice, podrá oponerse en la primera demanda de ejecución fiscal las siguientes excepciones: pago documentado, espera documentada, prescripción o inhabilidad de título. Bueno, la prescripción a que refiere la ley 11.683 y las leyes tributarias son las prescripciones liberatorias, ¿sí? No opera de pleno derecho, y ahí está el ejemplo que nos dio la compañera, que está muy bueno para que lo analicemos, ¿sí? Sí opera de pleno derecho en materia penal porque es en beneficio del contribuyente o del imputado, pero debe ser declarada la prescripción. ¿Por quién? Por la autoridad competente, es decir, por el Poder Ejecutivo. En este caso, los municipios a través de un acto administrativo, en el caso que hace la ciudad de Salta Capital, a través de una ordenanza que con objetivos políticos y administrativos y de eficiencia y eficacia administrativa sacó una ordenanza, ¿sí? Debe oponerse dentro de los plazos que estipula la ley, la excepción o la acción de prescripción liberatoria, ¿sí? Es irrenunciable la prescripción futura, no así la prescripción ya cumplida, porque en definitiva, volvemos al ejemplo que decía la compañera y el compañero que intervino, si usted quiere pagar, lo puede hacer, ¿sí? Y ya al pagar un tributo de un periodo que está dentro de la prescripción liberatoria, usted está aceptando, tácita o expresamente, tómenlo como quieran, la deuda, ¿sí? Y es fundamental que sepan que para que comience a correr la prescripción debe existir cierta y concretamente ese crédito y debe ser exigible. No es que nosotros tenemos una cuestión abstracta que decimos podría deber, no, no. Para que corra la prescripción, el crédito debe ser exigible, ¿sí? Si el crédito no es exigible, la prescripción no corre, ¿sí? ¿Se entendió? Y vuelvo a repetir, la prescripción, ¿sí?, no produce la extinción de la obligación, sí produce la extinción de la acción para exigir su cumplimiento, ¿sí? Ahora bien, avanzando un poquito más, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez, hay caducidad, la caducidad de la instancia, está caduco el procedimiento? Nosotros, cuando veníamos viendo el proceso de determinación de oficio de la deuda tributaria, habíamos hablado de que pasado determinado tiempo, si no había una decisión del juez administrativo, uno presentaba un pronto despacho y pasado 30 días se producía la caducidad del procedimiento, quedando subsistente determinadas actividades del fisco para poder iniciarlo de nuevo el proceso de determinación de oficio siempre que se lo autorice. Nosotros hablamos de caducidad de la instancia cuando hay inacción de una de las partes y pasó el tiempo previsto en el procedimiento. Entonces, al pasar el tiempo y no haber realizado esa actividad en ese tiempo, caduca la instancia. Si bien la prescripción y la caducidad funcionan en virtud del transcurso del tiempo, es decir, ambas tienen algo en común, que es que haya transcurrido el tiempo, ¿sí?, se distinguen por distintas circunstancias, ¿sí? La caducidad extingue el derecho, en tanto que la prescripción no lo extingue al derecho, sino la acción para exigirlo, ¿sí? La caducidad produce un efecto más intenso, ¿sí? Es mucho más intenso el efecto de la caducidad que de la prescripción, porque si usted está en un proceso donde acaece la caducidad, se pierde el derecho. En cambio, la prescripción no lo extingue al derecho, sino a esa acción para exigirlo. Después podrá el fisco hacer un proceso de conocimiento y aprobar la deuda en un juicio larguísimo, pero ya no podrá a través de un juicio ejecutivo y con los poderes que le da la ley 11.683. El derecho caduco carece de toda existencia. Cuando hay caducidad, ese derecho carece de toda existencia, mientras que el derecho que está prescripto sobrevive, ¿sí?, pero disminuido en su eficiencia, ¿sí? La caducidad extingue el derecho no ejercido,
lo decía el Código Civil. Entonces, vuelvo a repetir, la primera diferencia que hay entre la prescripción y la caducidad es que la caducidad extingue el derecho, en tanto que la prescripción no lo extingue, sí extingue la acción para exigirlo. La caducidad produce un efecto mucho más intenso, ¿sí? El segundo carácter o la segunda diferencia entre la prescripción y la caducidad deviene en que la prescripción es una institución general que afecta a toda clase de derechos, ¿sí? Para que no funcione se requiere una norma excepcional que exima de ella y que esté estipulado concretamente. Es decir, vieron que yo hacía referencia al Código Civil y que también les dije que el Código Civil estipula que el plazo de caducidad de los tributos es 5 años y se le faculta a las legislaciones locales a determinar un plazo distinto, que puede ser mayor o menor. Si no hubiera la ley 11.683, si no existiera el artículo 57, 58, 59, 60 de la ley 11.683, a falta de establecimiento de la prescripción en esos artículos, nosotros nos podemos remitir al Código Civil. ¿Saben por qué? Porque la prescripción es un instituto de orden público que tiene como objetivo la certeza y la seguridad jurídica. Nosotros no podemos tener indefinidamente en el tiempo la posibilidad de que el Estado ejerza sus derechos para cobrar, porque imagínese usted que pase 30 años y que le quiera cobrar todo lo anterior, no hay seguridad jurídica ni hay certeza. Y no es problema del contribuyente que el Estado no haya ejercido sus derechos y obligaciones para hacer efectivo el cobro. ¿Se entiende? De tal forma que la prescripción es una institución general que afecta a todos los derechos, ¿sí? Para que funcione se requiere una norma excepcional, para que no funcione se requiere una norma excepcional. En cambio, la caducidad no es una institución general, sino es una institución particular de ciertos derechos, de determinados derechos, de derechos concretos, ¿sí? Los cuales nacen con una vida limitada en el tiempo. ¿Se entendió? Usted cuando quiere defenderse va a decir, pero estos impuestos no me los pueden cobrar porque son hace 30 años. Y si no hay una ley específica, nos remitimos ¿a dónde? Al Código Civil y a la Constitución, y usted lo planteará en su defensa en un juicio. ¿Sí? No está prohibido. Distinto es la caducidad, que la caducidad se establece, ¿sí?, para determinados y ciertos derechos. Por eso decíamos que la caducidad está establecida en la ley 11.683, en el artículo 17, cuando habla de la caducidad en el procedimiento determinativo de oficio de la deuda tributaria. No así la prescripción. Si ustedes ven la prescripción van a ver un capítulo entero, artículos enteros, donde habla de todos los plazos, cómo corre, cuándo se cuenta, cuánto dura de la prescripción liberatoria. Por eso dice que es una institución general la prescripción y que afecta a toda clase de derechos. De hecho, existe además la prescripción adquisitiva de derechos. ¿Se va entendiendo la segunda diferencia? ¿Tienen alguna duda? Por favor, chicos, den ejemplos, ideas, porque es la única forma que le va a quedar esta bolilla, porque es bastante teórica en términos jurídicos. Ustedes cuando se reciben de abogado, lo que de contadores, cuando se reciban de contadoras o de contadores, le va a quedar en claro cuáles son los plazos de prescripción para defender a sus clientes que los contraten. ¿Para qué? Para no pagar. La tercera diferencia entre la prescripción y la caducidad es que la prescripción puede ser suspendida o interrumpida en su curso y la caducidad no. ¿Sí? La prescripción puede ser suspendida o interrumpida en su curso, la caducidad no. En lo atinente al origen y el fundamento, ¿sí?, la prescripción siempre proviene exclusivamente de la ley, ¿sí? La prescripción dijimos que no puede provenir de acuerdo de voluntad de partes, sí puede provenir pura y exclusivamente de la ley, ¿sí? En tanto que la caducidad, por lo contrario, no solamente se va a originar en la ley, sino que puede derivar de la convención de los particulares, ¿sí? No se da en el derecho tributario, pero yo le estoy dando una diferencia teórica, jurídica, de ambos institutos en términos generales, ¿sí?
solamente proviene la prescripción de la ley y no de acuerdo de voluntades. La caducidad no solamente puede provenir de la ley, sino que también puede devenir de convenciones en particular, que no se da en el caso del derecho tributario, menos en el caso del derecho tributario material, pero sí en términos generales le estoy dando la diferencia, ¿no? Los plazos de prescripción son relativamente más prolongados, en tanto que los plazos de la caducidad son por lo general muy reducidos, ¿sí? Fíjense ustedes cuando hablamos de la caducidad en la determinación de la deuda tributaria, hablamos de que la caducidad prospera al haber pasado 90 días, se interpone un pronto despacho y recién ahí, si se declara la caducidad en el procedimiento determinativo de oficio. Estamos hablando de 90 días. En cambio, si vamos al artículo 57, el plazo mínimo de prescripción es de 5 años, o sea, mucho más que 90 días. Decimos que los plazos de prescripción son relativamente más prolongados, ¿sí? En tanto que la caducidad, sus plazos son por lo general más reducidos. Los plazos procesales perentorios son ejemplos de la caducidad. En materia tributaria, chicos, son casos de caducidad los anticipos no reclamados por la AFIP al vencimiento del plazo general, o también tenemos la fecha de presentación de la DJ, ¿sí? El vencimiento de los plazos para cumplir con los regímenes de moratoria, los blanqueos, etc. Son casos específicos de caducidad en materia tributaria. De tal forma que podemos mantener la única cuestión en común que tiene la prescripción y la caducidad es que ambas funcionan en virtud del transcurso del tiempo y se la distingue por determinadas circunstancias. La caducidad extingue el derecho, en tanto que la prescripción no lo extingue al derecho, sino que extingue la acción para exigirlo, ¿sí? La segunda diferencia, que es la prescripción, es una institución general del derecho público y hacia el orden público por cuestiones de seguridad y certeza jurídica. En cambio, la caducidad no es una institución general, sino particular de ciertos derechos, los cuales nacen con una vida limitada en el tiempo, ¿sí? La tercera diferencia es que la prescripción puede ser suspendida o interrumpida, no así la caducidad. La cuarta diferencia, en su origen y fundamento, es que la prescripción siempre proviene exclusivamente de la ley, no puede de la voluntad de las partes. En cambio, la caducidad puede originarse no solamente de la ley, sino por convención de particulares. Pero esto es en términos generales, no para el derecho tributario material, chicos, ¿no? Porque le preguntan diferencia entre la prescripción y la caducidad, yo se las doy en términos generales. Los plazos de prescripción, la quinta diferencia, son relativamente mucho más prolongados que los plazos de caducidad, que son muy reducidos. Y ahí le doy el ejemplo que la prescripción para el cobro de multa o tributo opera a los 5 años. En cambio, la caducidad opera a los 90 días. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación que quieran dar? Bueno, ¿qué quiere decir en este caso cuando nosotros hablábamos de la tercera diferencia entre la prescripción y la caducidad? Decíamos que la prescripción puede ser suspendida o interrumpida, y eso lo vamos a ver la clase que viene, pero a términos generales, opera la suspensión de la prescripción cuando la detención del tiempo útil, cuando se produce la detención del tiempo útil para prescribir por causas que sobrevienen después de haberse iniciado el curso prescriptivo o que impiden su continuación. Se suspende la prescripción cuando ocurrió algo que está estipulado en la ley y que hace suspender el cómputo de la prescripción. Cuando culmina ese hecho descrito por la ley, se continúa con el cómputo de la prescripción, ¿sí? Y la interrupción significa que
todo lo que vino transcurriendo cuando ocurrió algo, se borra todo el cómputo anterior, ¿sí? La prescripción, cuando se interrumpe, se inutiliza el lapso transcurrido hasta ese instante, ¿sí? Lo que nos piden en la bolilla, eso lo vamos a ver la clase que viene, cuáles son los plazos de la prescripción, ¿sí? Y en este caso, tienen que tener a mano el artículo 56 de la ley. Yo, como sugerencia, le doy que lean varias veces estos artículos y que se memoricen los términos generales de prescripción, porque seguramente que le van a dar un caso práctico o le van a preguntar en un final cuándo opera la prescripción de determinada acción del fisco, y le van a preguntar en términos genéricos, porque hay muchísimas circunstancias y causas específicas de los plazos de prescripción. El artículo 56 de la ley 11683, dice que las acciones y los poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la ley y para aplicar y hacer efectivas esas multas y clausuras prescriben. Dice, primero, por el transcurso de 5 años, dice. El transcurso de 5 años en el caso de los contribuyentes inscriptos, ¿sí? B, por el transcurso de 10 años en el caso de los contribuyentes no inscriptos y que tenían la obligación de inscribirse o no. Vuelvo a repetir. El artículo 56 dice que las acciones y los poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras prescriben por el transcurso de 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos. Ahí viene el ejemplo que daba la alumna Lourdes del municipio de Salta Capital. Salió una ordenanza que declaró prescripta las acciones y los poderes del fisco para determinar y hacer efectivo el pago de impuestos, tributos municipales en ese caso, y las multas y clausuras que hayan ocurrido antes del año 2014. ¿Por qué? Porque pasaron 5 años. ¿Cuándo salió la ordenanza? En el año 2019. Si usted cuenta para atrás 5 años, llegamos al 2014. Del 2014 hacia atrás, todas esas acciones y esos poderes que tenía el municipio de Salta para exigir el pago o para determinarlos, prescribieron las acciones. ¿Se entiende? Cuando son contribuyentes inscriptos, ¿cuánto tiempo tienen? 5 años, ¿sí? Acciones y poderes del fisco, ¿para qué? Para determinar la deuda y para exigir el pago, porque pueden confundirse con la acción de solamente cobrar el impuesto. Acá incluye la determinación y la exigencia del pago de los impuestos, como así también para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras. ¿Por qué? Porque puede ser que a usted le apliquen una multa y una clausura de 8 días y nunca se hizo efectiva. Porque recuerden que muchas veces se busca la forma de que la clausura se haga efectiva cuando no perjudique al establecimiento industrial o al comercio o al contribuyente. Y por ahí no le hicieron efectiva nunca. Tiene 5 años para aplicarle y hacerla efectiva. Cuando se trata de contribuyentes inscriptos. Cuando se trata de contribuyentes que no están inscriptos, el plazo de prescripción de las acciones y de los poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la ley o para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras prescriben a los 10 años. ¿Sí? También las acciones y los poderes del fisco prescriben, ¿sí?, por el transcurso de 5 años respecto de los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, y se debe contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que fueron acreditados o devueltos o transferidos, ¿sí? Esto es importante porque le pueden tomar un caso práctico en el cual se establezca que le han acreditado crédito fiscal indebidamente, ¿sí?, y usted no lo devolvió.
¿cuánto tiempo tiene el fisco para reclamar que usted lo devuelva o lo transfiere? 5 años. ¿Sí? Si pasan esos 5 años, ya el fisco pierde ese poder para reclamarlo, para exigirlo. ¿Sí? Respecto de la acción de repetición de tributos, no sé si ustedes ya la vieron o creo que la veo más adelante, la acción de repetición proviene, la acción, o la demanda de repetición de tributo proviene de la ley y es un derecho que tiene el contribuyente para poder repetir lo que pagó mal o pagó de más. ¿Sí? Y la acción de repetición respecto de impuestos prescribe por el transcurso de los 5 años. ¿Sí? También van a prescribir a los 5 años las acciones para exigir el recupero o la devolución de impuestos. ¿Sí? El término se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de la cual fue procedente dicho reintegro. ¿Sí? En relación a las obligaciones impuestas a los agentes de retención y percepción, ¿sí? La prescripción de las acciones del fisco son de 5 años. ¿Sí? Es decir, la prescripción de las acciones y los poderes del fisco en relación con el cumplimiento de las obligaciones que se le impone a los agentes de retención y percepción es de 5 años. ¿Sí? Y se cuentan a partir del 1 de enero siguiente al año en que ellas debieron cumplirse. ¿Qué le puede reclamar el fisco a un agente de retención o percepción? Que ingrese el tributo retenido o que ingrese el tributo percibido. ¿Sí? Más allá de que pueda existir sanciones o puedan incurrir en un delito penal tributario. El fisco tiene 5 años para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones al agente de retención o de percepción. Si no, esos poderes, esas acciones que tiene el fisco no pueden ser utilizadas. ¿Se entendió? Entonces, en términos generales, vamos a decir que los plazos de prescripción, en términos generales, son los siguientes. Las acciones y los poderes del fisco para determinar y exigir el pago de tributos o para aplicar y hacer efectivas multas y clausuras prescriben a los 5 años respecto de contribuyentes que se encuentran inscriptos. A los 10 años en el caso de contribuyentes no inscriptos. ¿Sí? A los 5 años cuando se tratan de créditos fiscales indebidamente acreditados. La acción de repetición de impuestos prescribe por el transcurso de 5 años. Prescribe a los 5 años las acciones para exigir el recupero o la devolución de los impuestos. Y prescribe a los 5 años las acciones y los poderes del fisco en relación al cumplimiento de las obligaciones que tienen los agentes de retención y percepción. ¿Se entendió, chicos? Porque hay muchísimos ítems, ¿no? Pero yo le estoy tratando de hacer un esquema y un resumen de lo que deben saber sí o sí para poder aprobar esta materia. ¿Alguna duda? ¿Quieren dar algún ejemplo? ¿Quieren hacer una pregunta? Por favor, chicos, porque es bastante emborrosa la bolilla de prescripción y les cuesta mucho a los contadores. No sé si quieren que sigamos. Bueno, habiendo visto los plazos de la prescripción, ahora vamos a ver el cómputo de la prescripción. ¿Sí? Según el artículo 57, ya vamos viendo el artículo 56, ahora pasamos al 57. Según el artículo 57 de la ley 11.683, comenzará a correr el término de prescripción del Poder Fiscal para determinar el impuesto y las facultades accesorias del mismo, así también como la acción para exigir el pago, ¿sí? ¿Desde cuándo comienza el cómputo de esta prescripción? Desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las declaraciones juradas y el ingreso de gravamen. Es decir, este año había que presentar
las declaraciones juradas e ingresar el gravamen de determinado tributo y no se lo hizo, la prescripción de las acciones del fisco para determinarla o para cobrarla comienzan a correr a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Se entiende? Porque esto se lo preguntan. ¿Cuándo comienza el cómputo de la prescripción? ¿Sí? Y le dan un ejemplo concreto. ¿Sí? Se venció en el año 2017 el plazo para presentar la declaración jurada de determinado tributo e ingresar ese gravamen. ¿A partir de cuándo se computa la prescripción liberatoria? Se computa y se cuenta a partir del 1 de enero siguiente al año en que se venció. ¿Por qué? Porque usted puede computarlo y contarlo, por ejemplo, vencía en el mes de julio o de junio, un ejemplo. Lo puede contar a partir del mes siguiente. No, se cuenta a partir del 1 de enero siguiente al año en que se produjo el vencimiento para presentar las declaraciones juradas y para ingresar el gravamen adeudado. ¿Se entiende? El cómputo de los términos de la prescripción del Poder Fiscal para determinar y para cobrar, ¿sí?, es a partir del 1 de enero siguiente al año en que se produjo el vencimiento de presentación de declaraciones juradas y de ingreso del gravamen. En cuanto a lo que no está regulado, cuando haya alguna laguna del derecho y no esté regulado, se podría aplicar lo que dice el Código Civil y Comercial, ¿sí?, de modo que la prescripción opera el 1 de enero del año que corresponde y no el 31 de diciembre precedente. ¿Qué quiere decir? Una cosa es cuando se empieza a contar el término de la prescripción y otra cosa es cuando se tiene por acaecida la prescripción, ¿sí? Por lo general, la Ley 11.683 ha establecido una fórmula de computar la prescripción desde el 1 de enero siguiente al año en que vencieron los plazos para presentar las declaraciones juradas y para ingresar el gravamen. ¿Por qué? Porque es la forma práctica más sencilla de contar. Si usted cuenta desde el 1 de enero del año siguiente al que se vencieron los plazos, es muy fácil. Contamos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En diciembre del 2019 está vencida, está acaecida la prescripción. Por eso el ejemplo de la contadora, de la futura contadora, respecto de las circunstancias que estipula la Municipalidad de Salta. En los casos de los tributos provinciales y municipales, ¿sí?, es distinto porque lo que estamos hablando es de la Ley 11.683. Por lo general, en los tributos provinciales y municipales, el plazo de la prescripción comenzaría el día en que la prestación es exigible. Es decir, desde el momento en que te puede exigir el fisco el pago, a partir de ahí se puede dar el cómputo de esa prescripción de 5 años. Entonces ya contamos desde el mes siguiente o del día siguiente, a cuando ya es efectivo la posibilidad de cobrarlo. En cambio, en la Ley 11.683 te establece como solución salomónica que el cómputo de la prescripción opera en el 1 de enero siguiente al año en que se vencieron los plazos para presentar DJs o para ingresar lo adeudado, ¿sí? En el caso de tributos provinciales y municipales, no rige esta regla general del 1 de enero siguiente, el año que se vencieron los plazos, sino que desde el día en que la prestación es exigible, es decir, corre a partir del momento en que el Estado es titular del derecho al cobro y están en condiciones de actuar contra el deudor. Esto lo dijo, ¿sí?, la Corte en una causa de Córdoba, ¿sí?, que se llamaba Fisco de la Provincia versus Ullate, sobre juicio ejecutivo, ¿sí? El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sostuvo que corresponde
determinar el cómputo de la prescripción, ¿sí? Para la determinación del día inicial del cómputo de la prescripción liberatoria, ¿sí? Corresponde tener presente que es a partir del momento en que el Estado es titular del derecho al cobro. Esto se da respecto de tributos provinciales y municipales. En el caso de los municipios de Salta, el cómputo de la prescripción liberatoria se da generalmente a partir del momento en que el Estado es titular del derecho al cobro y no a partir del 1 de enero siguiente del año en que se vencía la presentación de la DJ o de el deber y obligación de pagar. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda, chicos? Lo que sí me interesa que sepan que la ley 11.683 establece como regla general en el artículo 57 que comenzará a correr el término de la prescripción del Poder Fiscal para determinar el impuesto y sus facultades accesorias al mismo, así como la acción de pago, de exigencia de pago, desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos para presentar DJ e ingresar el gravamen. ¿Alguna duda? Yo, profesor Lourdes, de nuevo, Sí. tengo una duda. Sí. En el caso de los impuestos que son anuales, como ser ganancias, no me queda duda del cómputo de los términos, ¿sí? Pero en el caso del IVA, por ejemplo, que es mensual, el IVA de diciembre estaría venciendo en enero del próximo año. Ese plazo, sí. Continúa. A ver, hago un ejemplo. IVA 2020. De enero a noviembre estaría vencido en el 2020 todo. Pero diciembre del 2020 estaría venciendo en el 2021. ¿Cómo se cuentan ahí los plazos? Siempre a partir del 1 de enero siguiente al año vencimiento. O sea que para el fisco va a tener de enero a noviembre, se va a empezar a contar a partir del 1 del 2020, por ejemplo. Claro. Siempre a partir de enero del 2022. Correcto, siempre para evitar confusiones, siempre se cuenta a partir del 1 de enero siguiente al año en que se vencieron los plazos para presentar DJ o para ingresar el gravamen, ¿me entiendes? Siempre. Claro. Pero ahí se diferiría, diciembre se difiere un año, digamos. Claro. Y agrego... ¿Ah? No, y agrego que en el municipio se aplica lo mismo que en Nación, digamos, que la ley 11.683. Sí, eso depende de cada municipio. En materia tributaria, el municipio de Salta está muy avanzado por la cantidad de contribuyentes que hay y por la necesidad de recaudar. De tal forma que, de hecho, la mayor parte de las inconstitucionalidades que se han presentado han sido del municipio de Salta en materia de tributos municipales, cuando hay impuestos encubiertos. No, ¿qué quiero decir con esto? Que el municipio de Salta está muy avanzado en materia de finanzas y materia tributaria. Más aún el municipio de Córdoba, que muchos lo toman como un ejemplo de cómo ha progresado en materia tributaria la administración pública municipal. Pero es así, digamos, me interesa que participe porque en Tartagal, yo soy de Tartagal, no se da eso. Tartagal cuenta en la prescripción liberatoria a partir del día siguiente en que estaba el derecho del fisco de cobrarlo, ¿se entendió? Entonces vos te conviene eso porque ganás tiempo a favor del contribuyente. En cambio, si es a partir del enero del año siguiente al que debía vencerse, es distinto, ¿me entendés? Cada municipio, como tiene autonomía administrativa y financiera, puede dictar su propia normativa en materia fiscal.
pero por otra parte, no tienen que dejar de lado de que básicamente los mismos tributos se repiten en todos los municipios, ¿no? Y hay una copia constante de tributos que se van repitiendo en los municipios. Lo que sí varía es la forma de trabajar de las direcciones de rentas municipales, ¿no? Es muy avanzada, que tiene Salta, distinto de la de Tartagal, que es la segunda ciudad más grande de la provincia, o la tercera después de Orán. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los equipos que forman parte de las direcciones de renta van avanzando y mejorando, y también los códigos fiscales municipales, que han quedado muy obsoletos, ¿no? Muy obsoletos, con lo cual es preciso ir modificándolo, ¿viste? Así que bueno, no sé si tenés otro ejemplo. Claro, no, porque a mí siempre me surgía la duda, porque acá en el caso de la TIJ, que es una tasa, lo que es ex actividades diversas, como los vencimientos son mensuales también, la TIJ de diciembre, por ejemplo, del 2020, vence en el 2021. Entonces, se dice que todo el 2020, los poderes y acciones del fisco empiezan a correr a partir de enero del 2022. ¿Es así o únicamente diciembre a partir del 2022 y de enero a noviembre del 2021? Lo que pasa es que por lo general vos vas pagando todos los meses. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, ante el incumplimiento de uno o dos periodos, te van a notificar, primero te van a intimar y después te van a hacer una determinación de oficio sobre base cierta. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, sí. Donde está bien la pregunta y la observación que haces vos, pero como son tributos que se ingresan mensualmente, y, o sea, en realidad lo ingresás en 45 días, porque vos hasta que pasa el mes tenés 15 días para hacer la DJ y el ingreso del importe, ¿verdad? Por lo general. Exacto. Entonces, si pasa el mes siguiente y vos no lo hiciste, te van a intimar automáticamente, y la intimación interrumpe la prescripción, porque eso lo vamos a ver la clase que viene, las causales de interrupción de la prescripción y de suspensión. Yo te voy a dar un ejemplo. Hay determinadas actividades que puede hacer el fisco que suspenden el cómputo de la prescripción. Vamos a dar un ejemplo concreto. Decíamos que los poderes del fisco, para determinar y exigir el pago, prescriben a los 5 años cuando el contribuyente está inscripto, ¿verdad? Esa es la regla general. Estamos inscriptos, pasaron 5 años, el fisco perdió la posibilidad de determinarte o de cobrarte un determinado tributo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa prescripción es porque a partir del año 2014 hasta el 2019 no hizo nada el fisco. ¿Se entiende? No hizo nada. Ahora, claro, si el fisco durante ese tiempo realizó determinada actividad, puede ser una causal de suspensión o una causal de interrupción. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué pasa cuando se suspende la prescripción? Por ejemplo, 2014, contamos 2015, contamos 2016 y ocurrió algo que dice la ley y te suspende ese cómputo por un año. Por lo generalmente se suspende un año. Cuando termina eso, vuelve el cómputo a retomar lo que había pasado. Habíamos hecho 2015, 2016, se suspendió en 2017, en el 2018 volvió a contar un año más. Entonces vos tenés 3 años, 2015, 2016 y 2018. ¿Entendés? Eso significa suspender el cómputo de la prescripción. Cuando por una circunstancia establecida por ley, ¿sí?, se suspende el cómputo de la prescripción por un año. Siempre es por un año en la ley 11, salvo excepciones estipuladas expresamente. Entonces, vos contás 2015, 2016, ocurrió algo que dice la ley en un hecho, porque siempre es en el hecho en concreto, en la circunstancia particular, no es genérico, porque cada circunstancia es distinta. Que lo suspendió ese cómputo de la prescripción, entonces vos contaste 2015, contaste 2016, vamos 2 años, ¿verdad? El 2017 se suspendió porque acaeció alguna causa determinada estipulada por ley y volvió el cómputo en el 2018. 2019 ya son 4 años, 2020 es 5. Es decir que lo que vos debiste, la prescripción que debió ocurrir en el año 2019, ocurrió en el año 2020, porque en el medio se suspendió por un año. Eso es la suspensión.
cuando sucede una circunstancia estipulada por ley que suspende el cómputo de la prescripción. Cuando desaparece esa circunstancia, continúa el cómputo de la prescripción y no se pierde lo ganado anteriormente. ¿Se entiende? En cambio, en la interrupción, por ejemplo, de algunas circunstancias que se estipulan porque lo dice la ley, en la interrupción lo que pasa es lo siguiente: contamos desde el 2014, contamos 2015 un año, contamos 2016 otro año, y ocurre algo como, por ejemplo, el reconocimiento expreso tácito de la deuda. ¿Qué hace? Interrumpe la prescripción liberatoria y vuelve a cero el cómputo y se pierden esos 2 años de esa prescripción. ¿Me entendés? Entonces, son dos circunstancias distintas y muy importante que ustedes sepan qué circunstancias descritas en ley suspenden el cómputo de la prescripción y qué circunstancias descritas por ley interrumpen el cómputo de la prescripción. Otra de las causales que interrumpe la prescripción liberatoria y vuelve a cero es el juicio, es la demanda del juicio de ejecución fiscal. ¿Me entendés? Entonces, por eso sí, es importante que ustedes sepan que en estos tributos que hay que presentar DJs mensuales y pagarlos, es muy difícil que pase un año sin que el fisco te intime a pagar. Más si vos ya venías con una conducta de cumplimiento y hay datos concretos que conoce el fisco. Por eso se dice que la determinación de oficio sobre base cierta o presunta se hará por conocimiento directo en la materia o por circunstancias que hacen presumible la existencia del hecho imponible y de elementos que hagan a su valor. Eso dice la ley. Porque vos ya venías pagando. Entonces dejaste de pagar, algo pasó. Y ya conocen por alguna estimación o presunción o por conocimiento cierto lo que vos deberías pagar. Distintos son los tributos que son anuales, que por lo general son tributos que le insumen al fisco una recaudación bastante grande, sin perjuicio de la existencia de impuestos, como decís vos, esto que tenés que presentar declaraciones juradas mensuales y tenés que ingresar el gravamen. Lo cierto y concreto es que la ley dice, se computará a partir del 1 de enero siguiente al año que se venció la obligación de presentar DJ e ingresar el gravamen, al año siguiente. Eso es para evitar fallas. Ahí, ¿a vos qué te conviene? A vos te conviene como fisco, en realidad, que te paguen, que presenten declaraciones juradas y que paguen. Y si ocurre algún caso de prescripción liberatoria, hay que ver, no es lo mismo, como decís vos, que ocurra por el periodo de diciembre que ocurra por el periodo de enero. Son dos circunstancias distintas, digamos. Pero en definitiva, le da más plazo al Estado para iniciar cualquier acción y para que se dilate más en el tiempo el plazo de prescripción liberatoria. Pero, en cambio, si tratamos por ejemplo, de un tributo anual, vamos a dar un ejemplo genérico, no específico, a vos te conviene computar desde el 1 de enero del año siguiente y depende de las provincias y los municipios, te conviene contar a partir del día en que es exigible ese tributo por parte del Estado. En el caso del municipio de Tartagal, yo he visto infinidades de peticiones de prescripciones que se computan a partir del mes siguiente en que se venció, del día siguiente, y lo cuentan por día. Distintos son los tributos nacionales que se rigen por la ley 11683. ¿Tienen otra pregunta? ¿Otra sugerencia? No, profesor. Muchas gracias. Por eso esta clase es importante que ustedes lean un poquito para poder hacer un feedback, porque es más fácil aprender con ejemplos este tema en especial que hacerlo teórico, ¿no? La clase que viene, bueno, ha sido bastante lo que dimos hoy. La clase que viene, quiero que sepan que vamos a ver la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción. Ya le hice una breve reseña de cómo opera la suspensión de la prescripción y cómo opera la interrupción de la prescripción. Esto es muy importante porque muchas veces oponen como defensa la prescripción liberatoria
y esa prescripción fue interrumpida o fue suspendida, entonces son defensas que no le van a ser útil para su defendido, para el contribuyente que ustedes están asesorando. Por lo general, en materia tributaria, siempre los contribuyentes, como regla general, tienen un contador, una contadora, y como excepción, tienen un abogado, una abogada, porque en la interpretación de la ley de fondo y los términos de la prescripción y la interrupción, los abogados prestamos especial atención a las circunstancias de suspensión e interrupción o el cómputo. También hablábamos de la prescripción en términos generales y cómo se ha modificado con el nuevo Código Civil la prescripción como instituto de derecho público. Quiero que ustedes sepan que es muy importante que con la nueva modificación del Código Civil, esta ley de fondo, que es el Código Civil, ¿sí?, permite que las legislaciones locales puedan regular las prescripciones liberatorias en cuanto al plazo de los tributos. Y puede suceder que alguna legislación local establezca mayores plazos para la prescripción liberatoria. Cuando el Código Civil nos está dando un plazo genérico de 5 años, puede ocurrir que alguna provincia o algún municipio establezca que el plazo de prescripción liberatoria es de 15 años. Así como ocurrió el ejemplo que da la compañera en el municipio de Salta, donde salió una ordenanza que declaró prescriptas las acciones del fisco desde el año 2014 para atrás, puede ocurrir que se modifique un código fiscal y diga que la prescripción liberatoria del impuesto inmobiliario o el impuesto automotor sucede a los 15 años. Entonces va a haber un conflicto de normativa y legislación, porque si tenemos un plazo mayor por una ley provincial o una ordenanza municipal a lo que dice la Constitución en el Código Civil o la Ley 11.683, puede ser materia de discusión. No es menor, no se dio hasta ahora, porque por lo general los plazos que se mantienen en la Ley 11.683 son todos de 5 años, salvo los contribuyentes no inscriptos, que es de 10 años. ¿Sí? Sí varían las circunstancias de suspensión e interrupción de la prescripción. Ya saben que el cómputo es a partir del 1 de enero siguiente al año en que se vencieron las obligaciones generales para presentar declaraciones juradas e ingresar el gravamen. ¿Qué se produce en la prescripción liberatoria? Se produce la extinción de la acción para exigir el cumplimiento por parte del fisco. No se produce la extinción de la obligación. Eso quiero que ustedes lo sepan. ¿Sí? La prescripción liberatoria responde a un principio de certeza y seguridad jurídica, que son los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico. En materia tributaria sustantiva, tiene relevancia pura, única y exclusivamente la prescripción liberatoria. Si yo le pregunto a quién beneficia la prescripción liberatoria, al contribuyente. ¿A quién beneficia la prescripción liberatoria? Al deudor, al contribuyente. Tenemos sí o sí que saber que se deben dar dos requisitos: el transcurso del tiempo que dice la ley y la inacción del fisco para ejercer su función. ¿Sí? Es importantísimo que ustedes sepan esos lineamientos generales y específicos en materia de prescripción y de prescripción liberatoria. También hemos visto diferencias genéricas en materia de prescripción y caducidad. ¿Qué es lo único que tienen en común la prescripción y la caducidad? Lo único que tienen en común que funcionan en virtud del transcurso del tiempo. ¿Dónde encontramos un instituto de la caducidad en la Ley 11.683? En el artículo 17, cuando habla de la caducidad del procedimiento determinativo de oficio de la obligación tributaria. Pasado el plazo para contestar la vista o vencido la prórroga sin que haya habido una resolución de parte del juez administrativo, usted podrá presentar pronto despacho. Pasado los 30 días del pronto despacho, se declara caduco el procedimiento, quedando subsistente las actuaciones que han dado origen al mismo, y para iniciar un nuevo procedimiento determinativo de oficio tienen que pedir autorización y fundamentación a la superintendencia y al administrador general. Esas son cuestiones fundamentales. ¿Dónde comienzan los plazos de prescripción? Artículo 56 de cajón.
no me interesa que lo sepan de memoria, ni que lo puedan repetir específicamente. Sí me interesan que sepan que cómo se computa la prescripción y cómo corre el cómputo de la prescripción. El artículo 56 establece como regla general y para casi todas las circunstancias 5 años y para los contribuyentes no inscriptos 10 años. 5 años y 10 años, ¿para qué? Para que prescriban las acciones y los poderes del fisco para determinar y para hacer exigible el pago de los tributos y para aplicar y hacer efectivas las multas y las clausuras. Recuerden que muchas veces el Estado puede determinar de oficio la deuda tributaria y puede o no interponer una multa, que si en ese procedimiento determinativo de oficio no hay multa al lado de la deuda, se declara la indemnidad y no puede multarlo después por ese hecho. Entonces, ¿qué es lo que prescribe en contra del fisco? Los poderes que tiene el fisco para determinar el tributo y hacer y exigir el pago de los mismos, como así también el poder para aplicar y hacer efectivas las multas y las cláusulas que prescribe la ley 11.683. ¿Por cuántos años? Por 5 años cuando los contribuyentes son inscriptos, por 10 años cuando los contribuyentes no están inscriptos, ¿sí? Y después las circunstancias particulares que dice el artículo 56. Tienen que saber que los poderes del fisco para hacer cumplir las obligaciones que le imponen a los agentes de retención y percepción es de 5 años, ¿sí? ¿Cuándo comienza el cómputo de la prescripción? Lo dice el artículo siguiente, el artículo 57, desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las DJ e el ingreso de los gravámenes. Bueno, chicos, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. La próxima clase vamos a ver causales de interrupción de la prescripción y causales de suspensión. Yo les pido que lean el artículo 65 y el artículo 67, porque esos son artículos específicos que vamos a ver en la clase que viene. Vamos a hacer un repaso a todo esto y vamos a pasar, si no me equivoco, al juicio de ejecución fiscal, que siempre se los toman en los finales, en los parciales, y deben saberlo sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, chicos, los dejo. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día miércoles a las 20 horas. Buenas noches, profesor. Gracias. Muy buenas noches para todos. Que tengan buen día.